Jorge Negrete, un ícono del cine mexicano, la acusó de infiel. La actriz, adorada por millones, se encontró en el centro de un escándalo que la marcaría para siempre. Se casó con Abel Salazar, un hombre que parecía ser su salvación, pero la historia se repitió. ¿Cómo es posible que alguien tan amado caiga en un torbellino de traiciones y desamor? La vida de esta mujer, llena de luces y sombras, se convirtió en un laberinto emocional. Cada decisión que tomaba la llevaba más lejos de la felicidad. La fama, que una vez fue su aliada, se transformó en su peor enemiga. La presión de ser perfecta la consumía. ¿Era realmente infiel o simplemente buscaba amor en los lugares equivocados? En su mente, un eco constante: ¿soy digna de amor? Esa pregunta la perseguía. Cada mirada, cada susurro, la hacía dudar de sí misma. La traición de Jorge la hirió profundamente. Él, quien había sido su amor, ahora la señalaba con el dedo. La traición se convirtió en un ciclo, porque no podía encontrar la lealtad que tanto anhelaba. Abel, su segundo esposo, parecía ser la respuesta. Un hombre amable, comprensivo. Pero ¿podía confiar en él? La sombra de su pasado la seguía. La culpa la devoraba. En cada beso, en cada abrazo, sentía el peso de sus decisiones. La pregunta la atormentaba: ¿estoy repitiendo mis errores? Una noche, en un evento glamuroso, la mirada de Abel se cruzó con la de otra mujer. Un instante. Un destello de traición. Su corazón se detuvo. ¿Era esto el destino que le esperaba? La inseguridad la envolvía. La risa de la multitud se convirtió en un murmullo lejano. En su mente una tormenta. La traición se cernía sobre ella como un ave de rapiña. La vida de la actriz se transformó en un juego de apariencias. La gente la amaba, pero ¿quién la conocía realmente? En su soledad, se preguntaba si alguna vez podría ser feliz. La presión de ser un ícono la asfixiaba. La fama, que una vez fue su refugio, se convirtió en su prisión. Cada día se enfrentaba a un dilema moral. ¿Debía seguir buscando amor, a pesar de las heridas, o era mejor cerrar su corazón para siempre? La lucha interna la desgastaba. La búsqueda de la verdad se volvía cada vez más confusa. La traición de Jorge la había dejado marcada, pero la traición de Abel podría ser el golpe final. En su mente una imagen recurrente: el rostro de Jorge lleno de decepción. La traición que él había sentido la había transformado. Pero, ¿y su propia traición? ¿Era capaz de perdonarse? La culpa la mantenía despierta por las noches. La pregunta seguía ahí, como un mantra: ¿soy digna de amor? La noche del evento, el aire estaba cargado de tensión. La multitud aplaudía. Pero ella solo podía pensar en su dolor. La sonrisa que mostraba era una máscara. En su interior, un grito ahogado. La traición la había convertido en una sombra de sí misma. La búsqueda de la verdad se tornaba cada vez más oscura. Y entonces, en un giro inesperado, Abel se acercó a ella. Su mirada era intensa, pero había algo más. ¿Era amor o desconfianza? La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría confiar en él o estaba condenada a repetir su historia? La incertidumbre la envolvía. La traición estaba a la vuelta de la esquina. La noche terminó, pero su tormento apenas comenzaba. La vida de la actriz se convirtió en un ciclo de decisiones difíciles. Cada elección la acercaba más a la verdad, pero también a la traición. ¿Podría romper el ciclo, o estaba destinada a ser una víctima de su propio corazón? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el costo podría ser demasiado alto. La pregunta final resonaba en su mente: ¿qué precio estás dispuesta a pagar por amor? La respuesta podría cambiarlo todo. Gloria Marín miraba por la ventana de su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Las luces brillantes de la metrópoli reflejaban su éxito, pero en su interior, una tormenta oscura se gestaba. Desde los 6 años, había sido la niña prodigio, la estrella que todos adoraban. Pero ¿a qué costo? Cada aplauso resonaba en su mente como un eco de expectativas. La fama era un monstruo que devoraba su esencia. A medida que crecía, la presión aumentaba. Las sonrisas en las alfombras rojas ocultaban lágrimas en la soledad de su habitación. Gloria se preguntaba: ¿soy realmente feliz o solo estoy cumpliendo un papel? La industria del entretenimiento no perdona. A los 12 años, perdió a su madre en un trágico accidente. La culpa la consumía. ¿Podría haber hecho algo para evitarlo? La fama le ofrecía distracción, pero no alivio. Cada vez que subía al escenario, sentía que una parte de ella se desvanecía. La pregunta la atormentaba: ¿es este el legado que quiero dejar? En una gala reciente, mientras sonreía para las cámaras, su mente divagaba. Recordó las noches en que su madre la abrazaba, susurrándole que siempre sería suficiente. Pero ahora, rodeada de admiradores, se sentía vacía. La risa de la multitud se convertía en un murmullo distante. La presión de ser perfecta la aplastaba. ¿Era posible ser auténtica en un mundo que exigía una imagen? Gloria se retiró al baño,
buscando un momento de paz. Miró su reflejo. La mujer que veía no era la niña feliz que había comenzado su carrera. Era una extraña, atrapada en un ciclo de expectativas. Se preguntó si alguna vez podría liberarse. ¿Qué pasaría si dejara todo atrás? Pensó, pero la idea de renunciar a su carrera la llenaba de terror. La fama era su identidad, pero también su prisión. En su mente, las voces de sus seguidores resonaban. Eres perfecta, nunca cambies. Pero, ¿quién era ella realmente? La lucha interna se intensificaba. Gloria sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría adelante, sacrificando su bienestar por la aprobación ajena, o se atrevería a ser vulnerable y buscar su verdad? La noche avanzaba y la gala continuaba. Gloria regresó al salón, pero su corazón latía con fuerza. La música sonaba, pero no podía concentrarse. Las miradas de admiración se sentían como cadenas. En un momento de desesperación, se acercó al micrófono. La multitud se quedó en silencio, expectante. «Quiero compartir algo con ustedes», comenzó, su voz temblando. «A veces, la fama no es lo que parece. Detrás de las luces, hay sombras. He luchado con mi propia identidad, con la pérdida y la presión. No siempre soy fuerte. A veces, me siento perdida». El silencio se hizo más profundo. La vulnerabilidad de Gloria era palpable. La multitud, que antes la idolatraba, ahora la miraba con empatía. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba sola. La conexión humana era más poderosa que cualquier aplauso, pero la lucha no había terminado. Al salir de la gala, el peso de su confesión la seguía. ¿Había hecho lo correcto? La duda la atormentaba. La fama podía ser un refugio, pero también un campo de batalla. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su carrera y su bienestar emocional? Mientras caminaba por las calles iluminadas, Gloria sintió una mezcla de miedo y liberación. Había dado un paso hacia la autenticidad, pero el camino era incierto. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿puedo ser yo misma y seguir siendo amada? La noche se cerraba sobre ella, y con cada paso, la presión de la fama se sentía un poco más ligera. Pero el conflicto interno persistía. La lucha entre el deseo de ser aceptada y la necesidad de ser auténtica la acompañaría siempre. Gloria sabía que el viaje apenas comenzaba. La búsqueda de su verdad sería su mayor desafío. En el fondo de su corazón, una chispa de esperanza brillaba. Quizás, al abrirse al mundo, podría encontrar su verdadero yo. Quizás, al enfrentar sus demonios, podría finalmente liberarse. La fama no definiría su vida, pero su valentía sí. Y así, con el peso de su historia a cuestas, Gloria Marín se adentró en la noche, lista para enfrentar lo que vendría. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Era un espectáculo hermoso, pero para Clara, la belleza del atardecer se había vuelto un recordatorio de su creciente desasosiego. Su relación con Jorge Negrete había comenzado como un cuento de hadas. Él, el galán de la pantalla, la estrella que iluminaba cada rincón de su vida. Pero a medida que los días pasaban, la magia se desvanecía, dejando al descubierto las grietas de su amor. Clara miraba a Jorge mientras él sonreía a las cámaras, su risa resonando en el aire. Pero detrás de esa sonrisa había un abismo. La inseguridad la consumía. ¿Era suficiente para él? ¿Podía competir con las admiradoras que lo rodeaban? Cada vez que veía a una fanática acercarse, su corazón se aceleraba. La risa de Jorge se convertía en un eco distante, y su amor se sentía como un frágil cristal, a punto de romperse. Las noches eran las más difíciles. En la intimidad de su hogar, Clara se debatía entre la razón y la emoción. Sabía que Jorge la amaba, pero las dudas la atormentaban. ¿Qué pasaría si un día él decidía que ya no la necesitaba? La idea la perseguía como una sombra. Se preguntaba si su amor era lo suficientemente fuerte para resistir la presión del éxito. La fama de Jorge era un monstruo que devoraba todo a su paso, y Clara se sentía cada vez más pequeña. Una tarde, mientras revisaba algunas fotos de Jorge en una revista, encontró una imagen que la dejó helada. Él sonreía, rodeado de un grupo de mujeres, todas con miradas de admiración. Clara sintió que el aire se le escapaba. La imagen era un recordatorio brutal de su inseguridad. ¿Cómo podía competir con eso? La belleza de Jorge era innegable, y su carisma atraía a todos. Clara se sintió invisible, como si su amor no fuera suficiente para mantenerlo a su lado. La presión aumentaba. Las constantes comparaciones la desgastaban. Se miraba al espejo y veía a una mujer que no era digna de él. La voz interna que la criticaba se hacía más fuerte. «No eres lo suficientemente buena», susurraba. «Siempre habrá alguien mejor». Esa voz se convirtió en su compañera constante, un eco de sus miedos más profundos. Una noche, mientras Jorge se preparaba para una gala, Clara decidió enfrentarlo. La tensión en el aire era palpable. «¿Me amas de verdad?», preguntó, su voz temblando. Jorge la miró, sorprendido. «Claro que sí, Clara.
eres todo para mí. Pero sus palabras no fueron suficientes. La inseguridad seguía acechando, como un lobo hambriento. Clara se sintió atrapada en un ciclo de celos y desconfianza. Cada vez que Jorge recibía un mensaje de texto, su corazón se aceleraba. ¿Quién era? ¿Qué decía? La paranoia se apoderó de ella. Se preguntaba si alguna vez podría liberarse de esas cadenas invisibles. La lucha interna era desgarradora. Quería confiar en él, pero el miedo la mantenía cautiva. Los días se convirtieron en semanas, y la distancia emocional entre ellos creció. Jorge, ajeno a su tormento, seguía brillando en la pantalla. Clara se sentía como un espectador en su propia vida. La risa de Jorge se volvió un eco lejano, y su amor se sentía como un recuerdo borroso. La pregunta que la atormentaba era simple pero devastadora. ¿Qué pasaría si un día él se cansara de mí? Una noche mientras miraba una película de Jorge, las lágrimas comenzaron a caer. La imagen de su amor idealizado se desvanecía y la realidad la golpeó con fuerza. La inseguridad había tomado el control, y Clara se dio cuenta de que necesitaba enfrentar sus demonios. No podía seguir viviendo en la sombra de su propio miedo. Tenía que encontrar la manera de recuperar su voz, su poder. La lucha por su amor se convirtió en una batalla interna. Clara sabía que debía tomar una decisión. Podría dejar atrás sus inseguridades y confiar en Jorge, o dama, Boris por el contrario. ¿Debería alejarse antes de que el dolor se volviera insoportable? La respuesta no era clara, y el peso de la incertidumbre la aplastaba. La noche se volvió un laberinto de emociones, y Clara se sintió más perdida que nunca. El amanecer llegó, pero no trajo claridad. La lucha continuaba, y Clara sabía que debía enfrentar su verdad. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿es el amor suficiente para superar el miedo? La respuesta estaba más allá de su alcance, pero una cosa era segura: su viaje apenas comenzaba. La acusación de infidelidad por parte de Negrete fue solo la punta del iceberg. En la penumbra de su relación se escondían secretos oscuros, verdades que nunca debieron salir a la luz. La ruptura no solo marcó el final de un amor, sino el inicio de una tormenta emocional que arrastraría a todos a su paso. Ana se sentó en el borde de la cama, las manos temblorosas. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había llegado a este punto? La traición de Negrete la había dejado devastada, pero había algo más profundo, algo que la atormentaba. La imagen de su vida juntos se desvanecía, y con ella, la confianza que había construido durante años. Mientras miraba por la ventana, la lluvia caía con fuerza, como si el cielo compartiera su dolor. Cada gota era un recordatorio de las promesas rotas. Se preguntaba si alguna vez había conocido realmente a Negrete. ¿Era el hombre que amaba, o solo una ilusión? La duda la consumía. La verdad detrás de su ruptura no era solo la infidelidad, era un laberinto de mentiras y secretos. Ana recordó las noches en las que Negrete llegaba tarde, las excusas que parecían plausibles en ese momento. Ahora, cada palabra resonaba como un eco en su mente. ¿Cuántas veces había ignorado las señales? ¿Cuántas veces había cerrado los ojos ante la realidad? El dolor de la traición se mezclaba con la culpa. Ana se cuestionaba si había hecho lo suficiente. ¿Había fallado en ser la pareja que él necesitaba? La inseguridad la envolvía como una sombra. La imagen de Negrete con otra persona la perseguía, pero más que eso, la idea de que ella no era suficiente la desgarraba por dentro. En su mente la pregunta se repetía: ¿qué había hecho mal? La búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión. Cada recuerdo, cada risa compartida, ahora se teñía de un matiz amargo. La confianza, ese delicado cristal, se había hecho añicos. Ana decidió investigar. No podía permitir que la incertidumbre la consumiera. Comenzó a seguir las pistas, a hablar con amigos en común. Cada conversación era un golpe en el estómago. Las verdades que emergían eran más dolorosas de lo que había imaginado. Negrete no solo había sido infiel, había construido una vida paralela, una existencia que ella nunca había sospechado. La revelación la dejó sin aliento. La traición era más profunda de lo que había pensado. No solo había perdido a su pareja, sino también la imagen de la vida que habían construido juntos. La angustia se transformó en rabia. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Mientras se sumergía en la oscuridad de sus descubrimientos, Ana se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra Negrete, sino contra sí misma. La lucha interna era feroz, la necesidad de venganza chocaba con su deseo de paz. ¿Valía la pena destruirlo, o era mejor dejarlo ir y sanar? La lluvia seguía cayendo, y con cada gota Ana sentía que su corazón se rompía un poco más. La tristeza se mezclaba con la ira, creando un cóctel explosivo de emociones. La lucha entre el amor y el odio se intensificaba. ¿Podía perdonar? ¿Podía olvidar? En medio de su tormenta emocional,
Una idea surgió: la liberación. Tal vez, dejar ir a Negrete significaba liberarse a sí misma. Pero ¿cómo se liberaba de un amor tan profundo? La pregunta la atormentaba. La lucha entre el deseo de venganza y la necesidad de paz la mantenía despierta por las noches. Ana se miró en el espejo. La mujer que veía reflejada era una extraña. Había perdido su esencia en la búsqueda de respuestas. La tristeza había dejado huellas en su rostro, pero en el fondo había una chispa de determinación. No podía dejar que Negrete la definiera. La tormenta en su interior comenzaba a calmarse. La decisión de enfrentar la verdad la empoderaba. Ya no sería una víctima. La vida continuaría, con o sin él. La lucha interna no había terminado, pero había un camino hacia la sanación. La lluvia cesó, y con ella, la tormenta en su corazón. Ana sabía que el viaje sería largo, pero estaba lista para enfrentarlo. La verdad había salido a la luz, y con ella, la oportunidad de reconstruirse. La vida no se detendría, y ella tampoco. Gloria miraba por la ventana, el cielo gris reflejaba su estado interno. La lluvia caía con fuerza, como si el mundo exterior compartiera su dolor. Había tomado decisiones, había creído que el amor podía sanar las heridas, pero los fantasmas del pasado nunca se desvanecen tan fácilmente. Abel Salazar era un buen hombre. La gente lo admiraba, tenía una sonrisa que iluminaba la habitación, pero en el fondo, Gloria sentía un vacío. Un eco de traiciones pasadas resonaba en su mente. ¿Podía realmente confiar en él? La pregunta la atormentaba. Cada vez que él la miraba con ternura, ella se preguntaba si era sincero o si, como otros, solo buscaba aprovecharse de su vulnerabilidad. La primera vez que Gloria sintió el peso de la traición fue con su exmarido. La infidelidad había desgastado su alma. Había creído en un amor eterno, pero se encontró con la realidad de un corazón roto. Ahora, con Abel, la historia parecía repetirse. La sombra de su pasado se cernía sobre ella, oscureciendo cada momento de felicidad. Mientras la lluvia golpeaba el cristal, Gloria recordó las promesas que se hicieron. Siempre seré tu refugio, le había dicho Abel. Pero ¿qué pasaría si él también la traicionaba? La idea la llenaba de ansiedad. Se sentía atrapada entre el deseo de amar y el miedo a ser herida de nuevo. Abel entró en la habitación, su presencia era reconfortante, pero Gloria no podía dejar de pensar en lo que había perdido. La confianza era un cristal frágil, y ella había sido herida tantas veces que ya no sabía si podía volver a unir los pedazos. La mirada de Abel llena de amor la hacía dudar. ¿Era real o solo una ilusión? La noche avanzaba y la tormenta afuera se intensificaba. Gloria se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas. La lucha interna era feroz. Quería abrir su corazón, pero el miedo la paralizaba. Recordó las palabras de su madre: nunca dejes que el pasado defina tu futuro. Pero, ¿cómo podía olvidar? Cada recuerdo era un recordatorio de su fragilidad. Abel se acercó. Su voz suave rompió el silencio. ¿Estás bien?, preguntó. Gloria sonrió, pero su corazón latía con fuerza. La pregunta la hizo sentir expuesta. ¿Cómo podía estar bien cuando su mente estaba llena de dudas? La lucha entre el amor y el miedo la consumía. Mientras la tormenta rugía afuera, Gloria se dio cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba enfrentar sus demonios. La traición había dejado cicatrices, pero no podía permitir que esas heridas dictaran su vida. Miró a Abel, buscando respuestas en sus ojos. ¿Podría él ser la luz en su oscuridad? La noche se volvió más oscura y la lluvia seguía cayendo. Gloria sintió que el tiempo se detenía. La tensión en el aire era palpable. Cada segundo que pasaba era una batalla entre el deseo de amar y el miedo a perderse a sí misma. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría confiar de nuevo? Abel se sentó a su lado, su mano buscó la de ella. Gloria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La calidez de su toque era reconfortante, pero también aterrador. ¿Era un gesto de amor o una trampa? La confusión la envolvía. La lucha interna se intensificaba, y el miedo se transformaba en desesperación. La tormenta fuera parecía un reflejo de su tormento interno. Cada trueno resonaba como un recordatorio de su pasado. Gloria cerró los ojos, tratando de encontrar claridad. Pero la oscuridad era abrumadora. La lucha entre el amor y el miedo se tornaba cada vez más intensa. ¿Podría dejar atrás el pasado y abrirse a un futuro incierto? La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, Gloria sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La vida era un juego de riesgos, y ella estaba cansada de jugar a la defensiva. Necesitaba decidir. ¿Seguiría atrapada en el miedo, o se atrevería a amar de nuevo? La tormenta finalmente comenzó a amainar,
pero en el corazón de Gloria, la batalla continuaba. La lucha por la confianza, por el amor, por la libertad. ¿Sería capaz de liberarse de los fantasmas del pasado? La respuesta estaba en sus manos, pero el camino hacia la sanación era incierto. La noche se desvanecía, y con ella, la oportunidad de un nuevo comienzo. La muerte de Jorge Negrete fue un golpe devastador. Su voz resonaba en cada rincón de México, pero su corazón latía por una sola mujer, Gloria. La pregunta que atormenta a muchos es, ¿fue su amor por ella la verdadera causa de su trágico final? La escena se abre en un oscuro y solitario estudio de grabación. Las luces parpadean, y el eco de una guitarra se pierde en el aire. Jorge, con su mirada intensa, se enfrenta a un espejo. Su reflejo muestra a un hombre dividido. Por un lado, el ícono que todos aman, por el otro, el amante desgarrado por la duda. La presión de la fama lo consume. Cada nota que canta es un recordatorio de lo que ha perdido. Gloria, su musa, su razón de vivir. Pero ¿qué precio tiene el amor? Jorge se pregunta si su devoción por ella lo ha llevado a este punto de quiebre. La fama lo rodea, pero su corazón está atrapado en un laberinto de inseguridades. Mientras la música suena, su mente viaja a momentos compartidos con Gloria. Recuerdos de risas, de promesas susurradas bajo la luna. Sin embargo, también hay sombras. La presión de ser el mejor, de no decepcionarla. Jorge siente que su amor se convierte en una carga. ¿Es posible que su pasión lo haya llevado a la autodestrucción? La cámara se acerca a su rostro. Las líneas de preocupación se marcan en su frente. La lucha interna es palpable. Jorge se siente atrapado entre el deber y el deseo. La industria musical exige perfección, pero su corazón anhela la autenticidad. La pregunta lo consume. ¿Puede amar y ser libre al mismo tiempo? Un flashback lo transporta a una noche estrellada. Jorge y Gloria bailan, ajenos al mundo. Ella le dice que su amor es su mayor inspiración. Pero, ¿qué sucede cuando esa inspiración se convierte en una prisión? Jorge siente que su amor por ella lo ha llevado a un callejón sin salida. La presión de ser el hombre que ella necesita lo ahoga. La música se detiene abruptamente. Jorge se queda en silencio, su respiración se acelera. La angustia lo envuelve. La fama, el amor, la vida misma parecen un juego cruel. ¿Es su amor un regalo o una maldición? La lucha entre su deseo de ser amado y su miedo a perderlo todo lo consume. La escena cambia. Jorge está en un escenario, frente a miles de fanáticos. La ovación es ensordecedora, pero él se siente vacío. La multitud grita su nombre, pero su mente está en otro lugar, en Gloria, en lo que podría haber sido. La presión de ser el ícono que todos esperan lo ahoga. La cámara se enfoca en sus manos temblorosas. La guitarra se siente pesada. Cada acorde es un recordatorio de su lucha interna. Jorge se pregunta si su amor por Gloria lo ha llevado a este punto de quiebre. ¿Es posible que su devoción lo haya llevado a la muerte? La escena se oscurece. La voz de Jorge resuena en la penumbra. ¿Qué es el amor si no puedo ser yo mismo? La pregunta queda flotando en el aire. La lucha entre el amor y la identidad se intensifica. Jorge siente que su vida se desmorona. Un último flashback. Jorge y Gloria en un momento de ternura. Ella le dice que siempre estará a su lado, pero ¿puede él ser el hombre que ella necesita? La presión es abrumadora. La lucha interna se convierte en un grito silencioso. La escena final muestra a Jorge solo en su estudio, rodeado de recuerdos. La guitarra en su regazo, el silencio es ensordecedor. La pregunta persiste. ¿Fue su amor por Gloria la causa de su trágico final? La cámara se aleja lentamente, dejando a Jorge en su soledad. La música comienza a sonar suavemente, un eco de lo que fue. La lucha entre el amor y la fama, entre el deseo y la libertad, se convierte en un retrato de la vida de un hombre atrapado en su propia historia. La muerte de Jorge Negrete dejó un vacío, pero su amor por Gloria sigue siendo un enigma. ¿Fue su salvación o su perdición? La respuesta se pierde en el eco de su voz. La vida de Gloria Marín es un laberinto de luces y sombras. Desde su infancia, el brillo del escenario la atrapó. Pero, ¿a qué costo? La fama es un espejismo que deslumbra, pero también consume. Gloria lo sabía, pero el deseo de ser amada la llevó a cruzar límites. Cada aplauso resonaba en su corazón, pero también traía consigo un eco de soledad. La gente la admiraba, pero pocos la conocían realmente. ¿Era el amor verdadero o solo una ilusión creada por su imagen pública? Esta pregunta la atormentaba. En su mente, la fama y el amor eran dos caras de una misma moneda, pero cada vez que giraba, se sentía más atrapada. Un día, mientras se preparaba para un evento, miró su reflejo en el espejo. La mujer que veía no era la misma que soñaba ser. Su rostro estaba marcado por la presión, la ansiedad y el miedo a perderlo todo. La fama le había dado todo,
pero también le había robado su esencia. ¿Era posible amar y ser amada en un mundo donde todos querían algo de ella? La noche del evento llegó. Las luces brillaban intensamente, y el sonido de los flashes llenaba el aire. Gloria sonreía, pero en su interior, una tormenta se desataba. La multitud la vitoreaba, pero su corazón latía con fuerza por otra razón. En medio de la euforia, recordó a su primer amor, un chico sencillo que la amaba sin condiciones. Él no la quería por su fama, sino por quien era realmente. ¿Dónde estaba él ahora? Lo había perdido por siempre. Mientras caminaba por la alfombra roja, una sensación de vacío la invadió. La gente la aclamaba, pero su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar un amor genuino en medio de tanta superficialidad. La fama había creado un muro entre ella y el mundo real. Cada vez que alguien se acercaba, se preguntaba si lo hacía por amor o por interés. En ese instante, un periodista se acercó. Su mirada era intensa, casi penetrante. «Gloria, ¿qué sientes al ser una estrella?», le preguntó. Ella sonrió, pero su mente estaba en conflicto. ¿Qué podía decir? La verdad era que la fama la había aislado. La soledad era su compañera constante, y el miedo a ser vulnerable la mantenía en guardia. Mientras respondía, una parte de ella anhelaba gritar. Quería que el mundo supiera que detrás de la sonrisa había una mujer perdida, una mujer que deseaba ser vista más allá de su imagen, pero el miedo a la crítica la silenciaba. ¿Qué pasaría si revelaba su verdad? ¿La gente la seguiría amando o la rechazaría? La noche avanzaba y Gloria se sentía cada vez más atrapada. La presión de ser perfecta la consumía. En su mente la pregunta seguía resonando: ¿es posible encontrar amor en un mundo donde todos buscan algo a cambio? La respuesta parecía esquiva, como un sueño que se desvanecía al despertar. Al final del evento, se retiró a su habitación. Las luces se apagaron y el silencio la envolvió. Se miró en el espejo una vez más. La mujer que veía era un reflejo distorsionado de su verdadero yo. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Por qué era tan difícil ser feliz? ¿Por qué el amor parecía tan lejano? En ese momento de vulnerabilidad, Gloria comprendió que la fama no era el problema. Era su incapacidad para abrirse y ser auténtica. Había construido un muro tan alto que ni ella misma podía escalarlo. La lucha interna entre el deseo de ser amada y el miedo a ser herida la mantenía prisionera. La vida de Gloria Marín es un recordatorio de que el amor y la fama pueden ser una combinación mortal. La búsqueda de la aceptación puede llevar a la destrucción. En su corazón sabía que debía arriesgarse, pero ¿estaba lista para enfrentar la verdad? ¿Podría encontrar el valor para amar sin miedo? La historia de Gloria es un viaje emocional, un viaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. La fama puede ser un sueño, pero el amor verdadero es un tesoro que vale la pena buscar. Si quieres conocer más historias impactantes, suscríbete a nuestro canal.